Hola, 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 hola. Un poquito más. Hola. Ahí. Bueno, ¿cómo les va? Perdón la demora, pero a veces los tiempos de los cirujanos no son los mismos que los nuestros. Y muy por el contrario de lo que cree la gente, al paciente no lo podemos hacer solo. Eh, bueno, vamos a ver si seguimos con la línea de... Bájame un poquito más, que me moleste. Vamos a seguir con la línea de nuestras drogas y hoy vamos a hablar específicamente de dos. La primera son las benzodiazepinas, excluyendo midazolam, que lo tratamos cuando hablamos de inductores. Y vamos a hacer foco especialmente en lo que es la premedicación y lo que es el tratamiento del insomnio. Porque básicamente, y la reversión con el tema del flumazenil. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces nos convocan para premedicar a los pacientes o muchas veces ustedes los ven en el consultorio de preanestesia y muchas veces el paciente te dice que está muy nervioso, que está muy ansioso, lo más común, previo a un procedimiento quirúrgico, y nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa. Y también tenemos que ver qué pasa porque poblacionalmente son drogas muy utilizadas. Entonces, básicamente, volvemos a la clasificación original, sabemos que las benzodiazepinas son un grupo de fármacos que deprimen el sistema nervioso central, así que con cualquier cosa que nosotros lo asociemos de nuestras drogas anestésicas, vamos a tener sinergismos. Esto es algo que nosotros tenemos que pensarlo. Un paciente que vino, aunque sea una sedación, y nos dijo que se tomó el clonazepam, el lorazepam, el diazepam o cualquiera de ellos, algo nos va a hacer a nosotros. Con las drogas que nosotros hagamos. Entonces, como les dije antes, siempre piensen que anestesia es hacer sinergismos. Si de alguna manera el paciente ya viene con alguna droga, vamos a tener que bajar proporcionalmente alguna de nuestras otras drogas que nosotros querramos usar para que no haya efectos adversos. Y entonces la característica es que a dosis creciente, lo mismo que pasa con midazolam, las drogas pasan de ser ansiolíticas a ser sedantes. Un paciente, recuerdo esto porque esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, con signos y síntomas de ansiedad el paciente puede caminar por la calle. Un paciente sedado no camina porque justamente la diferencia entre ansiólisis y sedación es la disminución de la capacidad motora, pero responde al llamado. O sea, acostado en una cama, yo le pregunto qué tal, cómo está, el paciente te dice bien y puede seguir durmiendo tranquilamente. Y a dosis creciente, se ve el efecto hipnótico. Esto es un efecto lineal que tienen las benzodiazepinas. Esto es un efecto lineal. Ahora bien, tiene otros efectos a nivel del sistema nervioso central no lineales, como ser la acción miorrelajante, que generalmente se da en altas dosis, y con la droga que más se ve es con el diazepam. Por eso cuando hay contracturas muy importantes, generalmente a los pacientes se le da diazepam. Algunos, no todos, tienen acción antiepiléptica y otros acción la mayoría anticonvulsivantes, solo algunos tienen capacidad antiepiléptica. La diferencia entre uno y otro, uno previene la convulsión, ¿sí? Y el otro la trata. Esa es la diferencia. La mayoría de las benzodiazepinas pueden tratar las convulsiones si uno las da en el momento adecuado. Dentro del quirófano no es la droga de elección, dentro del quirófano la droga de elección es el tiopental sódico, un paciente que tenga convulsiones, pero dentro de la media, si uno tiene, abre el cajón y quiere cortarle una convulsión al paciente, cualquier benzodiazepina se lo va a hacer. La benzodiazepina de elección que vamos a tener nosotros en nuestro cajón va a ser seguramente el midazolam. Puede haber diazepam también, depende de los usos y costumbres que haya en su hospital. Y lo que sí van a producir, la mayoría es amnesia anterógrada, que es un fenómeno que no depende de la dosis. Siempre recuerden que si van a insultar al paciente, siempre es previo a darle, posterior a darle la benzodiazepina, por favor. Bien, y este es un problema para nosotros, porque nosotros hacemos sinergismos. Y una de las cosas que está sacada del diario, fíjense, del 2014, pero se siguen publicando periódicamente este tipo de artículos, donde dice más de 3 millones de argentinos consumen pastillas para tranquilizarse, están mal medicados, generalmente es un vecino que le recomendó que esta es muy buena, otra para dormir, una que le tenía indicación para dormir, otra se la da para sedación, y así es que vemos que muchos pacientes tienen efectos Hanover. Y también hay efectos de tolerancia.
toman más y más y más para producir el efecto de tranquilizarse. Esto pasa en la Argentina y en los países subdesarrollados. En los países desarrollados, tipo Estados Unidos o también en Europa, la costumbre no es usar benzodiazepinas, sino es usar antidepresivos. ¿Está? Acá somos más tristes y le damos más a la cosa para deprimirnos, ¿sí? Bueno, las benzodiazepinas fueron descubiertas en la década del 50. Este señor descubrió el primero, que es el clordiazepóxido, y a partir de ahí el laboratorio Roche, que es el que más desarrolló el tema de las benzodiazepinas, fue cambiando distintas moléculas en los anillos y fue dando origen a las distintas moléculas y a las distintas benzodiazepinas que nosotros hoy conocemos. Bien. Parece un chiste malo. ¿Alguien sabe por qué los judíos no usan dormicum? Porque es derroche. Bueno. Listo. Bueno, clasificación de las benzodiazepinas. Vamos a la clasificación. La clasificación tiene algunos ítems para tenerlas en cuenta y para nosotros es muy importante porque en relación a la benzodiazepina que el paciente haya tomado, en relación a eso vamos a pensar si este paciente tiene efectos adversos o un retardo del despertar en el momento que vayamos a despertarlo. Recuerden siempre que nosotros tenemos una benzodiazepina que se une y nosotros usamos en nuestra anestesia general un anestésico inhalatorio y vamos a tener una potenciación de ese efecto de la benzodiazepina, recuerdan, ¿verdad? Bien, entonces, si el paciente viene recibiendo benzodiazepinas de acción prolongada, de más de 24 horas, por ejemplo, tenemos el diazepam, el clonazepam y el clordiazepóxido. De ellas, la que más se usa hoy en la Argentina es el clonazepam. ¿Sí? En segunda instancia, también el diazepam. El diazepam es muy recetado también por la comunidad médica, además de un sobreabuso. Se usa mucho para relajación muscular, se utiliza para el tratamiento de la ansiedad en bajas dosis y para sedar pacientes dentro de las comunidades hospitalarias. Las benzodiazepinas de acción intermedia entre 12 y 24 horas tenemos el lorazepam, el flunitrazepam y el bromazepam. De ellas las que más se usan en Argentina hoy son el lorazepam y el bromazepam. En realidad esto es moda, fueron cambiando, fueron rotando y en realidad estas benzodiazepinas fueron descubriéndose o cambiando, originándose, investigadas por el laboratorio Roche, generalmente, ¿por qué? Porque se les iban cayendo las patentes de su droga y para que no se les caiga la patente empiezan a rotar la molécula que es la medicina de la estereoisomería. ¿Sí? Bien. Después tenemos las benzodiazepinas de acción corta. Tenemos dentro de ellas al oxazepam y el alprazolam. Dentro de las que más se usa es el alprazolam. ¿Sí? Y las de vida media ultra corta, que son las que más usamos, dentro de ellas en la Argentina la que más se utiliza es el midazolam. Bien, en relación a esta clasificación van a surgir los usos que nosotros como anestesiólogos o como médicos le podemos dar a estas benzodiazepinas. ¿Qué quiero decirles con esto? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que, supongamos, me dicen, bueno, está muy nervioso, previo al día de la cirugía, son las 8 de la noche, y yo le quiero dar una benzodiazepina y el paciente se va a operar a las 9 de la mañana del otro día. ¿Yo le voy a dar una benzodiazepina de acción prolongada? No, porque no es necesario. Le voy a dar una benzodiazepina seguramente de acción intermedia. ¿Está? Y le voy a preguntar si habitualmente toma o no toma benzodiazepina. Capaz que no tomó nunca. Si no tomó nunca, a lo mejor el paciente está ansioso y a lo mejor el paciente te refiere que le cuesta dormirse, pero que una vez que se durmió no tiene ningún problema. Entonces le voy a dar una benzodiazepina de acción corta. ¿Estamos? Ahora, si el paciente es un paciente nervioso, ansioso, que generalmente es lo que es el insomnio de fragmentación, el paciente que cualquiera de nosotros que está sometido a un examen, a una situación de estrés, en cirugías o lo que fuera, vamos a necesitar una benzodiazepina por lo menos de acción intermedia, si no me voy a quedar cortito. ¿Está? En relación a eso, entonces, viendo la clasificación, a grosso modo, si nosotros tenemos que premedicar hoy en la Argentina, con lo que tenemos, con lo que hay disponible, puede haber en cada hospital algo distinto, pero la realidad es que vamos a tener que usar o lorazepam o bromazepam. Y dentro de ellas seguramente vamos a usar el lorazepam.
¿Está? Para sedar a nuestros pacientes previamente, para bajarle los signos y síntomas que tienen que ver con la ansiedad. ¿Está? Nosotros tenemos que tratar como anestesiólogo de dar calidad anestesiológica, que la calidad anestesiológica se mide con muchas cosas. Nosotros en la Argentina, por supuesto, no medimos nada. Hace 5 meses no se medía ni la inflación, así que ¿qué vamos a pedir? Que se mida la calidad de atención médica. Pero dentro de los estándares de calidad de atención médica tenemos el dolor, tenemos el frío, la sensación de hipotermia, la ansiedad, ¿sí? Y después hay estándares que tienen que ver con la hotelería, con otras cosas que no atañen, y el tema de la analgesia. Son los temas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta con eso. ¿Tá? Eso se mide claramente con los pacientes. ¿Mm? Bien. Bueno, fíjense que hay otro tipo de clasificación, esta es una clasificación un poquito más clínica, donde habla de la clasificación de acuerdo a la acción, principalmente ansiolíticas, y acá va a jugar las distintas vidas media que tenga, y en relación a eso voy a ver si yo voy a darle 1, 2 o 3 dosis en el día. Las que son principalmente hipnóticas, básicamente, que son las que están en quirófano, midazolam, flunitrazepam, y yo les agregaría también diazepam. Hoy perdió bastante vigencia porque tiene metabolitos activos, porque es una droga poco manejable en lo que hace a la curva dosis-respuesta. Entonces, como hay otras benzodiazepinas, el midazolam lo desplazó a todas. Y principalmente anticonvulsivante, el diazepam y el clonazepam son básicamente las más potentes dentro de ellas. Bien. Una de las cosas que nosotros dijimos era el tema de ver clínicamente los efectos crecientes. Nosotros decíamos que a dosis crecientes se veía primero un efecto ansiolítico, aumentábamos la dosis, teníamos un efecto sedante, aumentábamos las dosis, teníamos un efecto hipnótico. Y esto está claramente explicado. Fíjense, en el efecto ansiolítico con 20 o 30% de los receptores ocupados. Fíjense que el efecto de sedación ligera con 20 a 50, la sedación profunda entre el 60 y 70%, y fíjense que para llegar a la hipnosis tenemos 90% o más de los receptores ocupados. O sea que tiene que ver la cantidad de receptores GABA que están implicados en este proceso para ver su acción. Y fíjense que la amnesia necesitamos casi el 50%. Con el 50% de los receptores ocupados tenemos sedación y también tenemos una buena amnesia. Y a veces es bueno que el paciente no recuerde determinadas situaciones. ¿Estamos? Por ejemplo, los estándares que tienen que ver con sedación, el agregado de una baja dosis, por ejemplo, de midazolam, nos da un estándar de amnesia importante donde el paciente a lo mejor, por ejemplo, en una angiografía digital, estuvo 2 horas o 1 hora haciéndole terapéutica, le pusieron COI, le pusieron cosas, el paciente estuvo entre sedado o dormido, y resulta que el paciente colaboró, cuando se le pidió que no respire, no respiraba, cuando se pidió que aguantara el aire, que no lo aguantara, el pinchacito inicial para la infiltración tampoco, y resulta que yo le hice una buena dosis de benzodiazepina a dosis amnesiantes, y resulta que después el paciente no se acuerda ni que estuvo en la sala de angiografía. Cosa que es bueno eso, porque eso hace procesar el estrés de otra manera. ¿Está claro? Así que ténganlo en cuenta porque es un estándar anestésico que a nosotros nos sirve. Bien. Perdón. Tenemos acá entonces para que ustedes más o menos tengan en cuenta cómo fue cambiando a lo largo de la vida. Yo usé drogas, los nombres comerciales de las drogas patrones, de las drogas madres, y fíjense que tenemos dentro del diazepam el Valium, el Rivotril, el Trapax, el Rohypnol, dentro del bromazepam el Lesotanil, el Alplax y el Dormicum. Estas son las presentaciones que tiene. Esta placa está, ustedes la tienen ya cargada en el campus. A pedido de algún compañero de ustedes o varios compañeros que pidieron que a ver si se podía cargar antes. Están cambiando el mail del campus para entrar y poder cargar la información, y volvieron todos los mails que yo había cargado el día viernes, así que por eso no está recién cargado de hoy. La idea es tratar de cargarlos antes entonces. ¿Estamos? Bien.
fue cambiando a lo largo de las distintas décadas y eso tuvo que ver más que nada con una presión de la industria para que se usen más o menos determinadas cosas. Por ejemplo, en los 80 se usaba mucho el Valium, hoy se usa mucho el Rivotril, en los 90 se usaba mucho también el Trapax, que se sigue utilizando junto con el Alplax, el Lexotanil perdió vigencia en los 90, se usaba mucho cuando se usaba pizza con champán, era pizza, champán y Lexotanil, cuando estaba el Carlos, y el Midazolam es la década del 2000, ¿sí? Que apareció y trajo, nos cambió la vida a nosotros como anestesiólogos en el paradigma del uso de las benzodiazepinas. Si bien hay muchos anestesiólogos que le tienen mucho respeto y tal vez también miedo a usar las benzodiazepinas, yo siempre les recuerdo que ustedes si van a usar benzodiazepinas, recuerden el efecto sinérgico que hace con el resto de las drogas. Si ustedes tienen presente eso, nunca van a tener problema para despertar a un enfermo y pocas veces van a tener que revertirlo. Bien, recuerden esto, entonces dijimos que a diferencia de otros hipnóticos, suponiendo que llegara a dosis hipnóticas de estos pacientes, vamos a llegar, tenemos las benzodiazepinas, estas benzodiazepinas a diferencia de otros hipnóticos, que dijimos que eran drogas depresoras no selectivas, produce una depresión de tipo selectiva, que se procesa a nivel del hipotálamo, SARA y el sistema límbico es el que interviene en nuestras conductas, junto con el lóbulo frontal, es el que procesa nuestras conductas, y es por eso que los pacientes están sedados, están tranquilos, ¿sí? Y no hay ningún inconveniente en general de su utilización. Y potencian la acción del GABA. Desde el punto de vista de la farmacocinética, la mayoría de las benzodiazepinas se unen en alto porcentaje a las proteínas plasmáticas, quiere decir que cualquier situación clínica que baje las proteínas plasmáticas va a aumentar la droga libre, por lo tanto va a aumentar los efectos de las benzodiazepinas. Recuerden situaciones como la sepsis, como los pacientes añosos, como los pacientes deshidratados, como los pacientes hipoalbuminémicos por cualquiera de las situaciones clínicas, van a tener una sobredosis de este tipo de medicamentos. Tiene una buena absorción cuando son ingeridas por vía oral, pero el problema es que son alcanzadas por el primer paso hepático, así que cuando se dan por vía oral se tiene que dar mayor dosis para que se cumpla el mismo efecto. Muchas veces, muchas de las benzodiazepinas se las puede dar por vía sublingual. La vía sublingual, la ventaja es que es una vía de absorción rápida y se altera, se corta el primer paso hepático. ¿Está? Así que a un paciente que no tenga vía, ¿no? Porque por supuesto, si tiene vía, se lo damos nosotros por vía endovenosa, que nos aseguramos las cosas. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que, de acuerdo a la biodisponibilidad que tienen estas drogas, algunas tienen amplias diferencias en su administración por vía intramuscular e intravenosa. Lo que quiere decir que las que se comportan mejor por vía intramuscular son el midazolam, que puede ser, ¿se acuerdan que era hidro y liposoluble? Bueno, se comporta bastante bien por vía intramuscular, se usa poco porque se usa generalmente en premedicación en algunos chicos que no toleran bien la vía oral. Y también la otra droga que se comporta muy bien por vía intramuscular es el lorazepam. El diazepam tiene una absorción errática por vía intramuscular y muchas veces es como que se absorbe y no se absorbe. Así que ojo, no consideren que dieron la droga bien, porque la dieron por vía intramuscular. Esto generalmente ustedes no lo van a usar, pero es por una vía de urgencia. Un paciente que está con alguna crisis, que está un poquito loquito, más allá, y no tiene vía. Para nosotros que no tenga vía es como un ataque de desesperación, porque uno con la vía puesta somos todos machos, ¿no? Cuando se hizo el loco el paciente, truc, adentro, se acabó el problema. A la anestesia no se le resiste nadie, por supuesto. Son efectivas cuando se las administra por vía sublingual, intratecal. Intratecal se usa poco y nada, les diría, para algunos pacientes oncológicos. En Europa hay algunos trabajos. Lo que sí tienen que recordar es que no todas las formulaciones están preparadas para darlas por vía intratecal. Recuerden que debe decir específicamente que no tiene conservadores. ¿Está? Y la vía intranasal se está utilizando muchísimo. Hay muchísimos trabajos de última generación que hablan generalmente para la premedicación en cirugía cardiovascular, sobre todo en cirugía cardiovascular pediátrica. Hay algunos chupetines también que se utilizan para eso. Sí.
¿Qué indicación sería? ¿Para dejar una bomba? Para dejar con bomba, sí, sería para estos pacientes que hacen crisis convulsivas permanentemente, generalmente para los estados de mal epiléptico. En algunos pacientes tiene su indicación. Por supuesto que no es para sedar a un enfermo, pero bueno, sepan que podría utilizarse. Lo que sí sabemos es que todas estas benzodiazepinas, todas, las variaciones son farmacocinéticas, son farmacodinámicas en general, pero sí todas siguen un modelo de tipo tricompartimental. Bien. Chicos, ¿quieren conversar afuera? Bien. El tema del receptor ya lo conocemos, sabemos lo que sabemos que es una macromolécula, que es una unidad, y esto es lo que nos habla básicamente de pensar. Yo quiero que ustedes abran la cabeza y piensen que muchas veces, no, yo no le doy benzodiazepina a mi enfermo, no premedico porque después no lo despierto más, nos quedamos pegados, aún con baja dosis, no le hagas nada, por favor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dieron algo, tienen que sacarle algo. Recuerden esto es anestesia. Y la anestesia que hacemos es general balanceada. Puede ser teba, puede ser inhalatoria, puede ser lo que ustedes quieran. Pero recuerden que cuando inyectaron una cosa van a tener que sacar otra. ¿Está? Es fácil, son 20 drogas nuestras nada más. Pero para que ustedes lo tengan en cuenta, y siempre terminan sobredosificando. No hay vez que alguien no termine sobredosificando. Tengo una colega de ustedes, empezó la rotación ahora el 1 de mayo, el 2 de mayo, conmigo, y me dijo, ay doctor, la verdad que es difícil sacarse la costumbre de... Y le digo, yo te la voy a sacar fácil. Le digo, ¿sabes con qué? Mira, acá tenés el bis. Fíjate, vos le hiciste esto. Y si no bajás, mirá cómo bajó el bis. Hipnosis. Con la analgesia lo mismo. Se ve, con la relajación lo mismo. Si yo tengo el inhalatorio puesto al mango, seguramente voy a necesitar menos relajante. Si yo le hago más relajante, seguramente voy a necesitar menos inhalatorio. ¿Está claro? Este es el cambio de cabeza que ustedes tienen que hacerse en la cabeza. Y van a tener muchas veces menos esa sensación de que pacientes se quedaron pegados o sobredosificados con algún medicamento. ¿Está? Es un cambio de mentalidad, es hacer una anestesia más moderna, más fresca. Bien, vamos a la primera droga. La droga, en este caso, es el diazepam, la tomamos como droga patrón. Es una droga muy liposoluble, atraviesa bien todas las membranas, pero por vía intramuscular tiene un fenómeno de absorción errática. Y no se debe a la característica solo de la liposolubilidad, sino al tamaño. Es una molécula grande que muchas veces se cliva por acción tiene metabolitos activos, por el paso en el hígado da origen a metabolitos activos, ¿sí? Y eso hace que la molécula, al ser tan grande, sea difícil de que pase las barreras, sobre todo cuando se da por vía intramuscular. Tiene una distribución tricompartimentalizada, excreción renal, y fíjense, al igual que el midazolam, tiene el metabolismo, es oxidación microsomal, dando metabolitos inactivos finalmente, pero el primer paso por el hígado le va a dar origen a una sustancia activa. Fíjense, estos son los metabolitos del diazepam, y fíjense que el oxazepam, que sabemos que es una molécula más pequeña, es una benzodiazepina de acción ultracorta, ¿sí? Y va a dar origen a esta molécula, que es el desmetildiazepam, y el desmetildiazepam tiene una vida media sumamente prolongada, casi de 53 horas. Esto explica a las claras de que el paciente que tomó benzodiazepina, si tomó diazepam un día antes de la cirugía, probablemente, muy probablemente, tenga desmetildiazepam dando vuelta en el organismo en el momento que nosotros tengamos que despertarlo. Y nosotros sabemos a ciencia cierta que si le damos una benzodiazepina y abrimos un inhalatorio, de alguna manera nos vamos a quedar pegados. ¿Está claro? Este es el cambio que tenemos que hacer. ¿Vieron que los clínicos hacen la historia, toma vino blanco, toma vino tinto, toma de la casa, todas pelotudeces que no sirven para nada? Bueno, nosotros tenemos que recabar, cuando ustedes hacen esa historia clínica y van a ver a esos enfermos, recabar datos positivos que a ustedes les sirva. ¿Toma medicación? Sí, ¿qué toma? ¿Toma enalapril? Bueno, ojo, ¿se la diste hasta el último día de la cirugía? Sí. Bueno, entonces voy a tener que tener en cuenta que voy a tener en la inducción tal problema. ¿Está? Para eso nos sirve. Viene tomando diuréticos, así fenómeno, se preparó con 4 litros de bares, está deshidratadísimo. Y lo más probable es que tenga encima una hipocalemia.
Bien, ¿qué toma? Tomo, no, yo si no tomo mi Valium a la noche, doctor, no puedo dormir. O se lo toman a la mañana, peor, ¿no? A la mañana de cirugía. A mí me dijeron que, el cardiólogo me dijo que no suspenda nada. Gracias, turro, gracias. Y el paciente le cuesta despertarse. Bueno, justamente eso es lo que uno da. ¿Qué hace uno? Termina haciéndolo al revés. No lo mira, no mira nada. Cuando no puede despertar al paciente, le mete todo para tratar de despertarlo. Cuando no puede, che, fíjate en la historia clínica, a ver qué toma. Típico. Nos ha pasado a todos eso. Pero bueno, ténganlo en cuenta que es un metabolito activo. Desde el punto de vista respiratorio, todos son depresores respiratorios y pueden llevar a la apnea. Recuerden que si es eso más alguna otra droga que deprima el sistema nervioso central, va a dar más apnea. Desde el punto de vista cardiovascular no produce casi nada, casi nada. Puede dar una discreta aumento de la frecuencia cardíaca, sobre todo si el paciente está muy hipovolémico, pero si no, no le va a producir gran cosa. Lo que sí producen es vasodilatación coronaria, es un efecto beneficioso, por eso en general se usan las benzodiazepinas y en general lo que se usa es midazolam, ¿sí? Para la inducción de la anestesia cardiovascular. Y producen una disminución de la secreción ácida gástrica como protectora, como acción protectora. Bien, fíjense cuál es el inconveniente y por qué. Sí. Como inductor, sí. Para el mantenimiento generalmente se usan analgesia, dosis altísimas, puras de fentanilo o remifentanilo, de acuerdo a las características del anestesiólogo, y generalmente le va haciendo de ampollas así como si la nada, porque lo más importante está en el tema de la bomba y su hemodinamia. El kit de la anestesia cardiovascular no se basa en la técnica anestésica, lo mismo que en la anestesia neuroquirúrgica, sino se basa más que nada en la hemodinamia del enfermo. Y esto es por esta diapo, a simple vista, explica claramente de por qué el midazolam vino a ganarse un terreno importante dentro de la anestesia. Fíjense, esto es la vida media a contexto sensible después de 2 horas de infusión. Fíjense los fenómenos de acumulación que tienen. Y a diferencia de lo que uno pensaría que el diazepam está por arriba, y no, es el lorazepam el que en infusión continua tiene más alto índice de acumulación. Esto me va alterando la predictibilidad. Esto es corregible. ¿Se acuerdan que vimos tablas? Por eso hacíamos 2, 1.5, 0.8 o 1, dependiendo del tipo de benzodiazepina, del tipo de midazolam que estén usando. Pero la realidad es que en este punto y en este punto es incorregible e impredictible. Por ese motivo es que no hacemos infusiones continuas ni de diazepam ni de lorazepam en el intraoperatorio. ¿Estamos? La podemos usar para otras cosas, pero no para eso. Por eso es que ustedes van a ver en los cajones de sus máquinas de anestesia solamente midazolam y no van a ver el resto de las benzodiazepinas. Bien. Hay signos de intoxicación por diazepam, generalmente tienen que ver con el intento de suicidio o sobredosis accidental en chicos. Es muy rara verla en adultos, salvo con intentos de suicidio. Y vamos a ver en la leve, en la intoxicación leve, nada. Paciente dormido, con pupilas normales. Tomo algo y no sé qué es, pupilas normales, paciente somnoliento, lo primero que van a tener que pensar en la casa, piensen cuáles son las drogas de más abuso y seguramente le robó a la abuela, a la madre, a la tía, qué sé yo, le robó el diazepam, el Valium, el lorazepam, el Trapac, lo que fuera. ¿Está? Es muy raro, muy difícil. Si el paciente moderada, hay una depresión más intensa, responde a estímulos pero no se despierta, no hay olor a alcohol, no hay fetidez, entonces seguimos pensando en las benzodiazepinas. Y si es severa, hay coma con hipotonía. Muy rara vez van a ver que haya una depresión cardiovascular. Depresión cardiovascular el paciente no va a tener. Si está estable desde el punto de vista cardiovascular y no responde a ningún estímulo, sabemos que tomó algo, la droga de elección en estos casos es darle una prueba con flumazenil. ¿Está? Bien. Bueno, rara vez nosotros intervenimos en esto, pero yo empecé diciendo que las benzodiazepinas son drogas de abuso dentro de la comunidad y de mal medicada. Y generalmente mal medicada porque no están indicadas por un médico, generalmente están indicadas por el vecino, che, toma, esta es buenísima. Y resulta que el tratamiento a lo que estaba sometido es completamente diferente. ¿Qué quiero decirles con esto?
nosotros tenemos dos tipos claros de insomnio. El insomnio de conciliación. El insomnio de conciliación es de los pacientes mayores que tienen su periodo de sueño totalmente acortado, duermen menos horas y les cuesta dormirse. Es el enfermo que da vuelta, pero una vez que se acostó y se durmió, no tiene problema. Tiene un ciclo corto, generalmente a las 6 de la mañana está jodiendo. Ya estoy viendo que estoy llegando a esto. 6, 7 de la mañana está llegando a esto, ¿sí? Y el enfermo se duerme. Estos pacientes, el tratamiento es con una benzodiazepina de acción corta o ultracorta. Una vez que se durmió, el paciente concilia el sueño sin inconveniente. Muy por el contrario, y todo lo contrario, es el insomnio de fragmentación. Es muchísimo más común, muchísimo más frecuente, se da en gente joven generalmente y que tiene que ver con gente sometida a situaciones de estrés. Guardias por demás, estrés por examen. Acá estamos todos el resto de ustedes. ¿Está? Que es el paciente que se duerme, se despierta, se duerme, se despierta y tiene periodos en los que además le cuesta volverse a dormir. Si yo a este enfermo le doy una benzodiazepina de acción corta o ultracorta, a las 2 de la mañana está como el 2 de oro, como un embudo. Está despierto y no se puede volver a dormir. Así que estos pacientes hay que medicarlos con una benzodiazepina por lo menos de acción intermedia. ¿Está claro? O corta o intermedia. ¿Y de qué va a depender corta o intermedia? ¿A qué hora se levanta para trabajar? Porque si el paciente no duerme 8 horas porque se levanta, hay que decirle a qué hora se quiere dormir. Yo quiero dormirme a las 9 de la noche, doctor, 10 de la noche. Bueno, fenómeno. ¿A qué hora se levanta? No, yo me levanto a las 5 porque voy a la fábrica. No, flaco. Si yo le doy una benzodiazepina de acción intermedia, es un zombie. Va a caminar, camina medio sedado por la calle, que le va a costar. Y ese es el fenómeno Hanover que tienen estos enfermos. ¿Está? Y por el contrario, si yo le doy a ese paciente y me dice que duerme un promedio de 8 horas, se la doy a tomar a las 9, 10 de la noche, le digo que termine de cenar y que la tome tranquilamente, ¿sí? Y ese enfermo se va a levantar a las 7, 8 de la mañana sin ningún tipo de problema. ¿Está claro? Es muy importante que eso lo tengan en cuenta porque este es el error que se comete. A ella que le dieron una benzodiazepina, se la da a la vecina que trabaja menos horas y todo, y dice, che, la verdad me pegó de una manera que me liquidó. ¿Está? Bien. ¿Para qué las podemos usar entonces? Volvemos a lo mismo. Ansiolítico. Podemos usar cualquiera de estas, porque los signos y síntomas de ansiedad, acá lo que va a variar es el intervalo interdosis. Si yo tengo una benzodiazepina de acción larga con un efecto ansiolítico, voy a usar una baja dosis, porque si me ocupa todos los receptores, el paciente va a estar dormido, una baja dosis inicial, ¿sí? Y si le doy diazepam, dosis única. Si le doy lorazepam o bromazepam, 2 dosis por día, benzodiazepina de acción intermedia. Se la voy a dar a la mañana y se la voy a dar a la noche, bajas dosis. ¿Está claro? Bien. Si tiene un insomnio de conciliación, benzodiazepinas de acción corta o ultracorta, generalmente lo que se usa es el alprazolam o el oxazepam, son las que más se utilizan. Si tiene un insomnio de fragmentación, lo que se usan generalmente es, y le podríamos agregar acá, el lorazepam para las benzodiazepinas de acción intermedia, para el insomnio de fragmentación. En la premedicación anestésica lo que vamos a usar sin ningún lugar a dudas es el midazolam. Como inductor vamos a usar el midazolam. Como anticonvulsivante en quirófano, ninguna de estas dos, le diría. Le diría que la droga de elección es el tiopental sódico, pero si no tenemos, vamos a usar midazolam o diazepam, lo que tengamos. Y como antiepiléptico, generalmente para prevenir las convulsiones se utilizan bajas dosis de clonazepam. ¿Está claro? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para no cometer errores en cuanto a si una tiene que indicar alguna benzodiazepina. Por supuesto, lo primero que prima es preguntar qué hay en el hospital, porque uno capaz que se copa con algo y resulta que eso no está disponible en el vademecum del hospital. Y estas disposiciones de una benzodiazepina sobre la otra fueron variando por un tema neta y puramente económico. ¿Está? Bien. Vamos, por último, son 2 minutitos, vamos al tema del flumazenil. El flumazenil fue
lanzado en la década del 90, 95 aproximadamente, vino con bombos y platillos a solucionar todos los problemas por los cuales teníamos cuando nos quedábamos pegados con esa benzodiazepina, porque primero fue lanzado el midazolam y años después fue lanzado el flumazenil. Es el primer antagonista. Chicos, por favor, el murmullo, se los pido por Dios. El flumazenil fue lanzado en el mercado como un antagonista de uso clínico. Este tema del antagonismo es bueno. Siempre que tengamos un reversor de algo, nos aumenta nuestro margen de seguridad anestésico. Todas las drogas que tienen reversor aumentan nuestro margen de seguridad anestésico, lo cual no implica que en todas las situaciones lo vamos a usar. ¿Está? Por las dudas le doy. ¿Está? Eso no, porque además es una droga que tiene un costo. Y un costo caro. Hoy vale casi 200 pesos una ampolla de flumazenil bueno. Bien, desde el punto de vista químico es una droga hidrosoluble en solución, se comporta casi parecido al midazolam en su distribución, revierte todas las acciones farmacológicas provocadas por las benzodiazepinas y el sitio de acción específico es a nivel del receptor GABA, lo que produce es un antagonismo de tipo competitivo en el segmento de la unión de las benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo duermo a un paciente con propofol y lo quiero despertar con flumazenil, no pasa absolutamente nada. ¿Está? Produce un antagonismo de tipo competitivo de desplazamiento en el sitio de acción de la benzodiazepina. Ya se probó, no es que alguien lo probaron, y de hecho, obviamente, no dio resultado. Bien, como todas las reversiones no tienen una dosis específica. Cuando lanzaron el Suvamadex fue una pelea con el laboratorio porque qué dosis esto, qué dosis lo otro, la dosis que revierte el efecto. Entonces lo que les quiero decir es que ustedes siempre acostúmbrense a titular. Siempre la ampolla de la reversión, llámese de naloxona, llámese de Suvamadex, llámese del flumazenil, que son con lo que uno habitualmente revierte, bueno, llévenlo a 10 y le van haciendo de a 1, 2 centímetros, de 1 a 2 mililitros, como le quieran llamar. En esto sí es válida la medicina métrica, porque vamos revirtiendo los efectos que necesitamos. Generalmente se comienza con un 0,2 miligramos y se incrementa con dosis de 0,1 miligramos. La dosis máxima es 0,5 miligramos. En los casos de sobredosis con letargia y pérdida profunda del estado de conciencia, ahí sí podemos llegar casi a los 2 miligramos cuando tenemos un diagnóstico de certeza. ¿Está? De que fue una intoxicación con una droga determinada. Y la duración de acción es más o menos entre 30 y 40 minutos. Tiene un muy rápido comienzo de acción, en 20 segundos empieza ya el efecto, el pico es al minuto, hasta los 3 minutos, con una distribución generalizada. El metabolismo es hepático por esterasas también, plasmáticas también, y conjugación con glucurónico y la excreción es renal. No hay ningún problema de usarlo aún en la fase anhepática, se puede usar flumazenil sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Para revertir los efectos de las benzodiazepinas. Generalmente, ¿qué es lo que vamos a revertir? ¿Qué buscamos revertir? La hipnosis. Generalmente asociada con depresión respiratoria. O sea, cuando perdimos la paciencia y el paciente no ventila, hicimos un diagnóstico de descarte, que el paciente no se recupera por eso. Miramos las pupilas, siempre hagan un diagnóstico, siempre sigan una línea. Paciente, corté todo, pasó un tiempo, no se despierta. ¿Qué pasa? Miro las pupilas, miro la presión, miro la bolsa, hay respuesta, no hay respuesta, tengo neuroestimulador, estimulo y me fijo cuántas respuestas tiene. Si están todas las respuestas, bueno, relajación no es. Empieza a mover la bolsa, no mueve la bolsa, no mueve nada la bolsa, le hice benzodiazepina, no le hice benzodiazepina. Bien. ¿Cómo están las pupilas? ¿Están muy mióticas? Bueno, no mueve la bolsa porque tiene remifentanilo o fentanilo. Las pupilas están intermedias, no mueve nada, me pasé con la benzodiazepina. ¿Está claro? Este es el caso. Tiene ventilación. La ventilación es de alta amplitud y baja frecuencia. Es un narcótico. El paciente mueve mucho la bolsa en alta frecuencia y baja amplitud. Me pasé con el inhalatorio. Hagan diagnóstico diferencial. Cuando descartaron todo eso y nada les dio resultado, tomen un laboratorio y fíjense cómo está el pH y la temperatura. ¿Está?
Esa es la secuencia que ustedes tienen que ver ante un despertar frustrado. ¿Está? Bien. Reversión de efectos adversos. Entonces, lo que primero vamos a revertir es la depresión respiratoria. Los libros hablan de depresión cardiovascular. La depresión cardiovascular casi no existe, así que no la tomen en cuenta. Yo la pongo a propósito para que vean que lo van a leer, pero eso no es real. Cese de los efectos anestésicos, sí, claro. Diagnóstico diferencial de coma, como dijimos antes, sí, claro. Y también hay algunas indicaciones que tienen que ver con el tratamiento de la encefalopatía hepática. Es un diagnóstico muy preciso. Nosotros veíamos bastantes pacientes encefalopáticos cuando yo tenía la oportunidad de hacer mi residencia en el Hospital de Gastroenterología. Bien, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, y que esto se vio mucho más al principio, después ya no tanto, es que se veían convulsiones en pacientes a veces epilépticos tratados con benzodiazepina y en pacientes normales. ¿Qué pasa? Si yo le doy a un paciente, yo no recibí ninguna benzodiazepina y me dieron un flumazenil, lo que va a pasar es que parte de las moléculas que son parecidas a las benzodiazepinas e inclusive el GABA va a ser desplazado por el flumazenil. Y la consecuencia directa que va a tener es que se produzca actividad cortical y el paciente termine convulsivando. ¿Está? O sea, a un paciente que no recibió benzodiazepina no le den flumazenil. Aumento de la presión intracraneana en pacientes tratados con benzodiazepina. Esto se ve cuando la reversión es abrupta. Generalmente no se hacen reversiones abruptas. Lo que se hacen hoy, por ejemplo, cuando se hace un weaning o adaptación al respirador, cuando se corta esa adaptación al respirador, se cortan las benzodiazepinas, se deja el remifentanilo hasta último momento y generalmente no se revierte. Si necesita reversión, le hace una muy baja dosis de benzodiazepina para poder evaluarlo luego en el momento. Y en síndrome de abstinencia en tratados pacientes crónicos con benzodiazepina, obviamente que sí, porque si yo le saco de repente su droga, el paciente va a tener signos y síntomas de ansiedad exacerbados. Va a estar con un estado de hiperansiólica. Situaciones clínicas no aclaradas en neonatos y en el embarazo no habría que usarse, ¿sí? No habría que usarse, sobre todo por la inmadurez que tiene en los neonatos el tema del receptor GABA, que se usa en los fenómenos de neuroplasticidad también al principio y por lo tanto no sería muy bueno. Bien. Un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo mismo, es la vida media del reversor en relación a la droga inicial y el tiempo, porque si no se producen efectos de resedación. Este concepto obviamente está basado en la vida media del flumazenil en relación con la benzodiazepina que recibió. Esto es muy común, mire, yo trabajo mucho con endoscopistas, hago bastantes anestesias que tienen que ver con la endoscopía y la terapéutica endoscópica en distintos centros, y muchas veces enfermos que no se han tratado con nosotros, vienen y dicen, doctor, ¿no me va a pasar que a mi mujer la otra vez, cuando le hicieron el estudio en el otro lado, se fue bárbara, pero cuando llegamos a casa no la pude bajar del auto? ¿Qué le hicieron? Lo más probable es que el paciente recibió benzodiazepina, la revirtieron con flumazenil, se fue todo muy bien y el paciente se resedó en el auto. Es muy común verlo, mucho más común de lo que ustedes creen. Entonces, la primera medida es qué están revirtiendo y cuál es la droga inicial que dio origen a esa sedación. ¿Está? Caso claro, si estoy revirtiendo diazepam, ¿a qué hora recibió la última dosis de diazepam? ¿Cuándo yo lo hice? Porque voy a tener resedación seguro. ¿Está claro? Si estamos revirtiendo midazolam, que hicimos nosotros al principio de la cirugía, pasaron 2 horas, la droga se metabolizó, nadie le reinyectó nada, le hice flumazenil, cuando pasen otros 90 minutos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y esto se da justamente cuando después de un bolo, por ejemplo, de 0,20, dormimos a nuestro enfermo con midazolam. Recuerden, esta es la ventana de la hipnosis y esta es la ventana de la sedación. Si yo revierto en este momento, fíjense que acá me va a quedar este periodo de resedación. ¿Está claro?
Eso va a tener que ver con el momento de la reversión de acuerdo a la última inyección. Esto es válido exactamente igual para naloxona, es exactamente igual de válido para Suamadex, es exactamente igual para todos los reversores. Recuerden cuándo hicieron la última dosis y cuándo no. Para aumentar, duplicar el periodo de la misma dosis que revirtió a la depresión, si no, sabemos que vamos a quedarnos cortos, la misma dosis de flumazenil la ponemos en el Baxter a pasar en la cantidad de tiempo. ¿Está? Así como hacíamos con la naloxona de inyectarla subcutánea, bueno, de la misma manera hacemos con esto. Bien. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, nos vamos a tomar, son 7:15, vamos a ser bien precisos, 7:30, largamos la otra clase, así nos vamos tempranito. Listo.